El olor a salitre y a tierra mojada de Vilarrio da Costa la recibió como una vieja conocida, una caricia áspera que le erizó la piel a pesar del jersey de lana. Sofía Valcárcel aparcó el utilitario cargado hasta los topes frente a la casa de piedra, la de su abuelo, don Anselmo Pereira. Dos plantas robustas, con el granito oscurecido por el tiempo y la humedad constante de aquella esquina de Pontevedra, donde el mar rugía no muy lejos y los pinos susurraban secretos antiguos. Las ventanas, pequeñas y con los marcos de madera desconchada, parecían ojos cansados observándola. ¿Cuántas veces de niña había corrido por aquel camino de entrada persiguiendo gallinas o el eco de la risa de su madre? Abrió la portezuela y el aire fresco, cargado con el aroma de las camelias tardías del jardín descuidado, le llenó los pulmones. Era un aire de verdad, denso, muy diferente al de su pequeño piso en Vigo, donde el olor a asfalto y a mar urbano se mezclaban de otra forma. Allí, en la ciudad, había quedado Mateo, su amor, su ancla. También su incipiente carrera como restauradora de arte, los bocetos, los encargos que empezaban a llegar, una vida que ahora sentía suspendida, guardada en un cajón con la etiqueta de pendiente. La casa de don Anselmo, por dentro, olía a leña fría, a humedad arraigada en los gruesos muros y a ese indefinible aroma de vejez y recuerdos. Su abuelo estaba en el salón, en el sillón orejero de siempre, una figura encogida, frágil como un pájaro caído del nido. Sus ojos, antes dos brasas vivas llenas de retranca gallega, ahora eran pozos acuosos, aunque una chispa de reconocimiento brilló cuando Sofía se arrodilló a su lado y le tomó la mano nudosa y fría. «Aboiño, xa estou aquí», murmuró, la voz quebrada. Un apretón casi imperceptible fue toda respuesta. Los primeros días fueron un torbellino de limpieza, organización de medicinas, adaptación a los horarios erráticos del sueño y las necesidades de don Anselmo. La casa, aunque sólida, acusaba años de abandono funcional. Sofía fregó suelos de losas antiguas, ventiló habitaciones cerradas durante demasiado tiempo, intentó espantar la melancolía que se adhería a los muebles oscuros y pesados como el carvallo del que estaban hechos. Las llamadas nocturnas con Mateo eran su único bálsamo, la voz cálida al otro lado del teléfono recordándole que existía un mundo más allá de las paredes de Vilarrio. ¿Estás segura, Sophie? Aún puedes. Estoy segura, Mateo. Es donde tengo que estar ahora. Pero la seguridad en su voz no siempre se correspondía con la que sentía en el corazón, un músculo que se encogía con cada renuncia silenciosa, con cada sueño aplazado. A la semana, como un presagio, llegó la primera visita. Un coche brillante, impropio del camino de tierra, anunció la llegada de su tía Clara Pereira y su marido, Ricardo Fuentes. Clara, la hija de don Anselmo, que vivía en la ciudad, una villa algo mayor, pero que ella describía como metrópolis, entró con un aire de inspección, su perfume caro luchando contra el olor a antiguo de la casa. «Sofía, cariño, qué valiente eres», exclamó, dándole 2 besos sonoros que a Sofía le parecieron fríos. «Venimos a ver a papá y a echarte una mano, claro». Ricardo, con su sonrisa obsequiosa y su mirada huidiza, asentía a todo. Traían una cesta con frutas exóticas y galletas de marca que don Anselmo apenas probó. Sus preguntas, sin embargo, no eran tan inocuas. ¿Y cómo se las arregla papá con la pensión? Estas casas antiguas son un sumidero de dinero, ¿verdad? ¿Tiene todos sus papeles en orden? A estas edades, Sofía respondía con monosílabos, una opresión creciendo en su pecho. Veía la codicia velada en sus ojos, el cálculo frío tras la falsa preocupación. Cuando se marcharon, dejando tras de sí una estela de inquietud, Sofía miró a su abuelo. Él también los había estado observando, y en sus ojos cansados ella creyó ver una sombra de profunda tristeza. Los días en Vilarrio se sucedían con una monotonía aplastante, marcados por el ritmo de las medicinas, las comidas trituradas, los cambios de pañal y las noches en vela, cuando la tos de don Anselmo se convertía en un estertor angustioso. El agotamiento físico era una constante, pero el desgaste mental, la soledad entre aquellas paredes cargadas de historia, era aún más insidioso. Sofía había traído consigo sus herramientas de restauración, sus pigmentos y pinceles, con la vaga esperanza de poder trabajar en algún pequeño proyecto, pero el cuidado de su abuelo absorbía cada minuto de su energía. Su taller improvisado en una de las habitaciones del piso de arriba acumulaba polvo. Mateo llamaba cada noche, su voz un faro en la oscuridad. «Te echo tanto de menos, miña rula. ¿Cómo está hoy?» «Igual, Mati. Días mejores, días peores».
Hoy me sonrió cuando le leía un poema de Rosalía, pequeñas victorias que Sofía atesoraba. Doña Elvira, la vecina de la casa de al lado, una septuagenaria enérgica y de lengua afilada, se convirtió en una aliada inesperada. Aparecía con un caldiño quente, un trozo de bizcocho o simplemente a botar unas palabras. Conocía a los Pereira de toda la vida. «Esa tua tía Clara», decía doña Elvira mientras pelaba patatas en la cocina de Sofía. «Sempre foi moi da capital, moito aparentar e pouco sentir. Ollo con ela e co seu home, neniña. Non dan puntadas en fío». Sofía escuchaba, agradecida por la compañía y las advertencias tácitas. En la mirada de doña Elvira veía el reflejo de la solidaridad rural, esa que no necesita grandes aspavientos. Con don Anselmo, a pesar de su deterioro, el vínculo se fortalecía día a día. Había momentos de una lucidez asombrosa. Le contaba historias de su juventud, de la abuela de Sofía, de las faenas del campo y del mar. A veces sus manos temblorosas buscaban la de ella, y se quedaban así, en silencio, comunicándose en un lenguaje más allá de las palabras. Sofía le leía los periódicos locales, le describía los cambios en el jardín, le enseñaba los dibujos que hacía en un cuaderno por las noches. Cuando el abuelo dormía, bocetos de sus manos, de los árboles del huerto, de las olas que imaginaba rompiendo en la costa cercana. Eran pequeños anclajes a la belleza, a la vida que aún latía. Pero la ofensiva de sus tíos no tardó en intensificarse. Las llamadas de Clara se hicieron más frecuentes, siempre con la misma cantinela. «Sofía, tienes que entender que papá estaría mucho mejor atendido en una residencia. Con profesionales, con otros ancianos. Tú eres joven, tienes una vida por delante. Mi vida está aquí ahora, tía. Y el abuelo quiere estar en su casa. ¿Pero qué sabrá él?», replicaba Clara, impaciente. «Es por su bien y por el tuyo». Ricardo, en sus visitas, que también se hicieron más asiduas, intentaba un enfoque más meloso. «Anselmo, hombre, fírmame estos papelitos. Son solo para el banco, para agilizar trámites de la pensión. No te preocupes por nada». Don Anselmo, aunque a veces confundido, se negaba con una terquedad sorprendente, apartando la mano de Ricardo con un gruñido. Un domingo, después de una comida tensa en la que apenas probaron el guiso que Sofía había preparado con esmero, Clara y Ricardo la acorralaron en la cocina. «Mira, Sofía», empezó Clara, el tono ya sin disimulo, «esta casa y las tierras valen un dinero. Papá no va a durar eternamente, seamos realistas. Lo mejor es venderlo todo ahora, antes de que se deteriore más y pierda valor. Con ese dinero podemos ingresarlo en la mejor residencia de Galicia y lo que sobre, pues, se reparte entre la familia. Y a ti, por supuesto, te daríamos una compensación por tus molestias», añadió Ricardo, con una sonrisa que a Sofía le pareció una mueca. Sofía sintió la sangre hervir. «El abuelo no está en venta», dijo, la voz temblorosa pero firme, «y esta casa es su hogar. Mientras él viva y mientras yo esté aquí, no se tocará nada». «¿Pero qué te crees tú?», saltó Clara, el rostro encendido. «No eres más que la nieta. La hija soy yo. Tú solo estás aquí para ver qué pescas aprovechada». La acusación fue como una bofetada. Sofía, normalmente reacia al enfrentamiento, sintió una fuerza desconocida surgir de su interior. «Estoy aquí porque lo quiero, tía, porque es mi abuelo y me necesita, algo que parece que tú has olvidado». La discusión subió de tono. Desde el salón llegó un golpe seco. Don Anselmo, que había escuchado las voces alteradas, había tirado su bastón al suelo. Cuando Sofía corrió hacia él, lo encontró con los ojos encendidos de una ira fría, la mirada fija en la puerta por donde acababan de salir sus tíos, murmurando amenazas veladas. Esa noche, don Anselmo estuvo más inquieto que de costumbre. A la mañana siguiente, con una claridad sorprendente, le dijo a Sofía: «Nena, chama a Elvira. Teño que falar cun home, un tal don Javier de Cambados, é notario. Dixo ya Elvira que é de confianza». Sofía sintió un escalofrío. A través de doña Elvira, que actuó con la discreción de una agente secreta, se concertó la visita. El plan de don Anselmo, su último acto de voluntad, estaba en marcha. El día señalado, la tensión en la casa de Vilarrio da Costa se podía cortar con un cuchillo. Sofía había preparado café y unas rosquillas caseras, aunque dudaba que alguien tuviera apetito. Don Anselmo, vestido con su mejor camisa, esperaba en su sillón, extrañamente sereno, como un viejo roble preparándose para la última tormenta. La tormenta llegó en forma del coche de Clara y Ricardo, que aparcaron con un frenazo brusco. No venían solos. Con ellos bajó un hombre de mediana edad, con maletín y un aire de suficiencia que a Sofía le resultó repelente.
Sofía, este es el doctor Ramírez, anunció Clara sin preámbulos, un amigo de la familia, especialista en geriatría. Ha venido a evaluar a papá. Creemos que es necesario, por su bien, tramitar una incapacitación, añadió Ricardo, extendiendo unos documentos. Papá ya no está en condiciones de gestionar sus asuntos, y nosotros, como hijos... Eu non teño máis filla que está no ceo, bramó don Anselmo, su voz, aunque cascada, resonando con una autoridad olvidada. Se incorporó ligeramente en el sillón, los ojos fijos en Clara. E ti, señaló a Ricardo, non es máis ca un aproveitado. Marchade da miña casa, corvos. Fora! El supuesto doctor intentó acercarse, pero la mirada de don Anselmo lo detuvo en seco. Ainda teño cabeza para saber quen me quere e quen me quere roubar, sentenció. Justo en ese instante, como si estuviera orquestado por una mano invisible, sonó el timbre. Era don Javier, el notario, un hombre menudo, de aspecto pulcro y gafas redondas, acompañado por doña Elvira, que entró con la cabeza bien alta, mirando con abierto desdén a Clara y Ricardo. «Bos días», saludó don Javier, su voz tranquila pero firme. «Don Anselmo Pereira me estaba esperando». Clara y Ricardo se quedaron lívidos. El plan se les venía abajo. «Usted no tiene nada que hacer aquí», siseó Clara. «Mi padre no está en condiciones». «Señora», la interrumpió don Javier con calma, «he tenido ocasión de conversar con su padre en una visita previa y le aseguro que goza de la lucidez necesaria para los actos que vamos a realizar. Doña Sofía, doña Elvira, ¿serían tan amables de actuar como testigos?» Sofía asintió, el corazón latiéndole con fuerza. Doña Elvira se sentó al lado de don Anselmo, ofreciéndole una mirada de apoyo. Ante el silencio atónito y furioso de Clara y Ricardo, don Anselmo, con la ayuda de don Javier para las formalidades, procedió a ratificar su testamento. Había sido redactado días antes, en secreto. La voz de don Javier llenó la estancia, clara e implacable, mientras leía las cláusulas principales. Y en prueba de mi profundo agradecimiento por su cariño, su compañía y sus desvelos, que han sido el verdadero sustento de mis últimos días, lego y nombro como mi única y universal heredera de todos mis bienes presentes y futuros, incluyendo la casa familiar sita en Vilarrio da Costa, las tierras adyacentes conocidas como Aleira do Carballo y o Agro da Fonte, así como el saldo existente en mis cuentas bancarias, a mi nieta, Sofía Valcárcel Pereira. Un silencio sepulcral siguió a la lectura del nombre de Sofía. Don Javier continuó. A mi hija Clara Pereira Alonso le lego la legítima estricta que por ley le corresponda, y ni un céntimo más, pues considero que es más de lo que merece por el abandono y la falta de afecto demostrados hacia mi persona, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Clara soltó un grito ahogado, un mezcla de incredulidad y rabia. Ricardo estaba pálido como un muerto, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. «¡Esto es un ultraje! ¡Una manipulación!», chilló Clara, poniéndose en pie. Esa mosquita muerta te ha comido el coco, papá. No sabes lo que haces». «Sei perfectamente o que fago, Clara», respondió don Anselmo, su voz ahora cansada pero firme. «E sei quen estivo ao meu carón. Agora, marchade. Non tedes nada máis que facer aquí». Don Javier, con una profesionalidad imperturbable, concluyó el acto. Los documentos fueron firmados. Clara y Ricardo, derrotados y humillados, salieron de la casa profiriendo insultos y amenazas veladas que se perdieron en el aire salobre de Vilarrio. Sofía, rota en un llanto silencioso, se arrodilló junto a su abuelo y le besó la mano. Él le devolvió el apretón, y en sus ojos cansados, por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio una chispa de paz. Doña Elvira le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo y victoria compartida. Semanas después, con la llegada del otoño, tiñendo de ocres y dorados los campos de Vilarrio, don Anselmo se apagó serenamente en su cama, cogido de la mano de Sofía. Su despedida fue sencilla, íntima, en el pequeño cementerio de la aldea que miraba al mar. Clara y Ricardo no asistieron al entierro. Enviaron una corona impersonal que Sofía colocó discretamente a un lado, sintiendo más pena que rencor. El verdadero duelo, el de la comunidad que respetaba a don Anselmo, se manifestó en la presencia silenciosa de doña Elvira y otros pocos vecinos, en las flores silvestres depositadas sobre la tierra fresca. Mateo llegó a Vilarrio al día siguiente del entierro, esta vez para quedarse. Encontró a Sofía sumida en una tristeza tranquila, el peso del deber cumplido mezclándose con el vacío de la ausencia. Juntos empezaron a poner orden, no solo en la casa, sino también en sus vidas.
Los trámites de la herencia fueron más sencillos de lo esperado. El testamento de don Anselmo era inexpugnable. La casa de piedra, con sus historias y sus silencios, era ahora el hogar de Sofía, su legado y su refugio. Los meses transcurrieron lentamente, al ritmo de las estaciones gallegas. La lluvia persistente del invierno dio paso a una primavera tímida pero llena de promesas. Sofía, con la ayuda de Mateo, empezó a devolverle la vida a la casa de Vilarrio. Pintaron las contraventanas de un azul mar profundo, adecentaron el huerto donde ahora crecían tomates y pimientos, y el jardín se llenó de nuevo con el color intenso de las hortensias y las camelias que don Anselmo tanto amaba. Sofía había encontrado en el antiguo desván un espacio amplio con una luz maravillosa que se filtraba por un ventanuco que miraba al oeste, el lugar perfecto para instalar su taller de restauración. Al principio, coger los pinceles de nuevo le producía una mezcla de culpa y liberación, como si estuviera traicionando la memoria de los cuidados intensivos por una pasión personal. Pero Mateo la animó. Él querría verte feliz, Sophie. Querría que usaras tus dones. Esta casa ahora también tiene que ser tuya, no solo un recuerdo suyo. Y así, poco a poco, el olor a trementina y a barnices comenzó a mezclarse con el de la leña quemada y el salitre. Sofía trabajaba en pequeños encargos que le llegaban a través de antiguos contactos, restaurando pequeños muebles, algún lienzo olvidado. Sentía que al devolver la vida a objetos antiguos, también se estaba reconstruyendo a sí misma. Una tarde de principios de verano, mientras el sol del atardecer teñía de oro las paredes de piedra de su taller y el mar